¿Cómo es que has llegado aquí? ¿Cómo has llegado a este momento? Además de tu crecimiento, desarrollo y educación, varios sucesos han posibilitado tu actual existencia. Tus padres, abuelos, bisabuelos, todos tus antepasados. Las formaciones nacionales, las guerras, los acuerdos. La reproducción de la especie, la evolución. El nacimiento de la vida. El surgimiento de los astros, de nuestro Sol, de nuestro planeta. Un enorme y complejo entramado de causas te han traído aquí, a pesar de que tu conciencia solo recuerde los acontecimientos de hace unas cuantas décadas. Esta cadena de causas debe tener un inicio, o algo sobre lo cual sostenerse. Si la línea de causas y efectos que nos tienen aquí son infinitas, el presente sería imposible. La realidad debe tener una base temporal, así como un edificio requiere de cimientos para mantenerse en pie. ¿Cuál es el inicio de todo? ¿Cómo debió ser ese inicio? ¿Cómo se asemeja o en qué se diferencia ese inicio con la actualidad? ¿Cuál es la causa de todo? Una obra fundamental para la historia de la filosofía, la cual, tras ser rescatada y estudiada por los árabes, llegó a Occidente para ser examinada a detalle por filósofos medievales como Tomás de Aquino. Esta obra aristotélica no solo se adentra en el espíritu más característico de la filosofía, sino que se atreve a preguntar y cuestionar sobre el origen de las cosas. Para Aristóteles, una filosofía que se pregunta por el primer y único origen del mundo no puede ser llamada más que como filosofía primera. Espera, ¿cómo que filosofía primera? ¿No se llama metafísica? Pues déjame decirte que en la obra Metafísica de Aristóteles, la palabra metafísica nunca aparece. ¿Por qué se llama metafísica? El título de este libro no proviene de Aristóteles. Él, de hecho, nunca usa ese concepto, ya que lo que él trata en esta obra es la filosofía primera, la filosofía sobre la causa primera del todo, es decir, del universo. El título metafísica provino de Andrónico de Rodas, otro filósofo griego del siglo I a.C., que se quedó al mando de la escuela peripatética, la escuela de Aristóteles. Andrónico, en su análisis de la obra aristotélica, se encontró con un conjunto de escritos que parecían hablar sobre un tema en específico. Pues bien, entre toda la obra de Aristóteles que Andrónico reunió, ya tenía acomodada la ética, la política, sus tratados sobre los animales, y al último su física, y este conjunto de textos a los cuales no sabía cómo nombrar. Pues muy ocurrente Andrónico tituló este conjunto de textos por su posición en el orden de obras aristotélicas. Si estos textos están después de la física, qué mejor que más allá de la física como nombre, el cual es el significado de metafísica. El término metafísica es el conjunto de meta, más allá de, y physis, que significa naturaleza, aunque en este contexto significaba la naturaleza del mundo físico. Entonces, el nombre de metafísica, como podemos ver, proviene de algo súper azaroso, el haberse encontrado justo después de la obra de la física de Aristóteles. Sin embargo, esa coincidencia sería espectacular, ya que el nombre le caería como anillo al dedo a esta obra por los temas que ella aborda.
En este conjunto de textos, a los que Andrónico llamó metafísica, se estudia lo que Aristóteles llama causa primera. La rama filosófica encargada de este estudio es nombrada por ello filosofía primera. Si el estudio de los animales y las causas de sus comportamientos, de su anatomía o de su evolución es la zoología, podemos ver que esta rama estudia una parte del mundo, la parte de los animales, pero no estudia las plantas, tampoco los ecosistemas, no estudia las leyes del mundo físico como la gravedad o la ley de la inercia. La zoología tampoco estudia las sociedades humanas, ni un montón de áreas de conocimiento que quedan fuera de ella. Al igual que la zoología, cada ciencia abarca el estudio de una parte del mundo, un sector delimitado del mundo físico o del mundo matemático. En cambio, la filosofía primera que trata Aristóteles en su Metafísica busca el estudio de las causas no de una parte del mundo, sino del mundo en general. ¿Cómo es que funcionan las causas particulares que vemos con nuestros ojos y cómo se asemejan ellas al inicio y origen del todo? ¿Cómo es que las causas de eventos que duran unos minutos o segundos pueden asemejarse a la gran causa, la causa primera, la que puso en marcha al mundo? Esto, además de muchas otras cosas, son las cosas que se pregunta Aristóteles en esta obra. Aristóteles no es el primero en preguntarse por el universo como una unidad, tampoco por el principio que inició y regula todo el cosmos. Sobre esto ya se habían preguntado varios filósofos presocráticos. El primero, Tales de Mileto, al observar que su ciudad natal estaba rodeada de agua, pensó que quizás el mundo, en general, se sostiene sobre ella, sobre el agua. Las diversas cosas que vemos en el mundo podrían ser estados diferentes de agua, además de que solo en su presencia es posible la vida. El agua, para Tales de Mileto, fungía como el principio de todo. Anaximandro, por su parte, propuso lo apeiron, dando un enorme salto de abstracción. Los objetos determinados están hechos de diferentes materiales, pero el origen de todos ellos debe tener características opuestas. Debe ser algo infinito, sin forma y sin límites. A esto lo llamó lo apeiron. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, regresó a la materia que nos es más conocida, pero no tan tangible como el agua. Para él, el aire es lo fundamental, ya que podemos vivir sin agua durante cierto tiempo, pero sin aire, cualquiera fallece en minutos. Estos tres filósofos, junto a muchos otros, parecieran concentrarse en un principio material. Pero más adelante, otros pensadores indagaron no solo en la materia, sino en la forma del universo.
En el mundo, las cosas no solo tienen materia, sino forma. Las distintas formas que comparten grupos de seres las podemos ver fácilmente. La forma de los planetas, de las montañas, de las hojas en los árboles. La forma de los seres vivos, desde los microscópicos hasta los organismos más grandes y complejos. Pareciera que hay algo además de la materia, algo que moldea todas las cosas. ¿Qué es? ¿Qué es esa forma a la que obedecen todos los seres, tanto inanimados como animados, en su enorme diversidad? Una pista de ello la tenían los filósofos pitagóricos. La escuela pitagórica, fundada por Pitágoras, se centraba en el estudio de la matemática, tanto de lo que llamamos aritmética como geometría. Ahora bien, no solo estudiaban esto por mero afán de aprender. Las matemáticas tenían, para ellos, un carácter divino. Pongámonos a pensar un poco en el asombro que debieron sentir cuando, al pensar en entidades matemáticas, se encontraron con conocimiento exacto y eterno. El mundo físico, al ser cambiante, no parece tener nada permanente más allá de la regla del mismo cambio. Por otro lado, en el mundo matemático, las características y relaciones entre números y objetos geométricos son verdades en todo momento y en todo lugar. Es aquí cuando la escuela de filósofos piensan en un mundo más allá del material, que no solamente es exacto e inmóvil, sino mucho más verdadero, el de las matemáticas. Estos filósofos que pensaron en un mundo más verdadero y más allá del físico, al cual se accede solo por la vía intelectual y no por la vía de los sentidos, influyeron en uno de los más grandes e importantes filósofos de la historia, aquel que más influyó en Aristóteles y en el que debemos también detenernos para entender la metafísica aristotélica, el gran Platón. Algo que dificulta la lectura de este libro, o al menos hace que la lectura sea un tanto tediosa, es la aparente arbitrariedad con que Aristóteles toca los temas. Puedes iniciar el libro con una exposición de los filósofos anteriores a él y en qué cosas cree Aristóteles que se equivocaron. Tras esto, tu lectura es interrumpida por lo que parecen apuntes variados sobre críticas a Platón, sobre el análisis de aporías, sobre el comentario de algunos conceptos que Aristóteles ya tocó en otros textos. Este libro se divide, a su vez, en libros numerados, y no es sino hasta los libros 7, 8, 9, 11 y 12 que encontramos de forma más o menos sistemática la filosofía propia de Aristóteles. En cambio, en los otros libros intermedios y en el 13, el filósofo se dedica sobre todo a criticar las filosofías de pensadores anteriores y, sobre todo, la filosofía de su maestro, Platón. Recordemos que Aristóteles fue discípulo de Platón. Aristóteles no era griego, sino proveniente de Estagira, una ciudad de Macedonia, un reino al norte de Atenas. Los historiadores aún no saben cómo, pero los padres de Aristóteles se enteraron de que Platón era un gran filósofo y que había fundado la Academia, una escuela de filosofía en Atenas. Por esto es que Aristóteles es enviado a la capital filosófica para prepararse intelectualmente. Sin embargo, hay otra cosa muy importante que recordar. Los padres de Aristóteles eran médicos del rey de Macedonia, cosa que parece haber influido mucho en el apetito intelectual de Aristóteles. El joven filósofo, al adentrarse en la Academia de Platón, se adentró a fondo en la filosofía de su maestro. Sin embargo, con el pasar de los años, Aristóteles comenzaría una nueva propuesta filosófica, muy diferente a la de su maestro. En el camino, y como vemos en la metafísica,
el discípulo realizó varias críticas a la teoría platónica de las ideas. Es Sócrates quien inicia la indagación filosófica acerca de los conceptos. Sócrates descubre que las cosas del mundo están encerradas en conceptos, siendo los conceptos definiciones sobre las cosas. Por ejemplo, el concepto de ángulo recto se define como un ángulo de 90 grados. Sin embargo, hay cosas un poco más problemáticas para definir. El mismo concepto de ser humano encierra a todos los seres humanos de carne y hueso. El concepto debe recoger aquellas características esenciales que comparten todos los seres humanos y sin las cuales dejarían de pertenecer a este concepto. Si, por ejemplo, un ser humano pierde una pierna, no diríamos que deja de ser un ser humano. En cambio, si pierde la vida, podríamos decir que pasa a ser mera materia inerte, por lo que la vida pareciera ser algo fundamental, esencial, para que un humano sea humano. Con el método filosófico de Sócrates, el pensador se acerca progresivamente a la definición de humano, de animal, de ser vivo, de justicia, de valentía, de lo que sea. Platón recoge la mayéutica de su maestro, de Sócrates, y desarrolla una filosofía que busca explicar cómo es que llegamos al concepto y al saber verdaderos, o al menos nos aproximamos a la verdad. Para explicarlo, propone la teoría de las ideas y la reminiscencia. La teoría de las ideas propone, en primer lugar, que el mundo real no es el mundo físico que podemos ver, oír y sentir. El mundo físico es más bien una ilusión, un conjunto de cosas que cambian, que se corrompen, que nacen y mueren. El mundo verdadero, real, lo realmente existente, es el mundo de las ideas. Las ideas son el ejemplar perfecto del cual los seres físicos son meras copias. Copias defectuosas. Es decir, observamos diferentes casas de varios colores, tamaños, con varias plantas, con muchas o pocas ventanas, con diferentes techos, alambrados y jardines. ¿Qué hace que llamemos casa a todas las casas, si son tan diferentes entre sí? Platón nos diría que las llamamos así por la idea de casa. Existe una idea en otro mundo, que es la casa perfecta. Las casas que vemos con nuestros sentidos son copias o imitaciones, intentos de réplica de la casa perfecta. Lo mismo sucede con todos los seres del mundo físico. Las rosas son copias de la idea de rosa. Las vacas de la idea de vaca. Los seres humanos de la idea de ser humano. Platón sostiene también que no es por medio de los sentidos que llegamos al conocimiento de las ideas. Al ver casas, nos damos cuenta de que todas tienen algo en común, por lo que los sentidos son un indicio o una pista del mundo de las ideas, pero nada más que eso. El conocimiento real de la idea de casa, su definición y su esencia son alcanzados
únicamente por el pensamiento. Al hacer filosofía nos elevamos momentáneamente sobre este cuerpo y alcanzamos a conocer la definición de las cosas, la esencia de las cosas. Y al alcanzar las ideas, alcanzamos algo que ya conocíamos. De ahí que, para Platón, cuando conocemos algo, no es que alcancemos un conocimiento nuevo, sino que recordamos lo que ya sabíamos antes de ser nuestra alma encerrada en este cuerpo. Esto es un aspecto heredado del pitagorismo. Los pitagóricos creían que los números eran más verdaderos que el mundo físico, y al no ser las matemáticas objetos físicos, eran suprasensibles, estaban más allá del mundo de los sentidos, eran únicamente objetos intelectuales. Al ser objetos intelectuales, no cambiaban, no nacían ni morían. Pues Platón pensaba que los números eran reales y existentes, pero no de la misma forma en que existen las cosas físicas, sino de una forma mucho más real, una forma en la que ni nacen ni mueren, ni cambian ni se corrompen. Pero, por encima de los números, están las ideas. Y la más importante idea, aquella que organiza y ordena todo, es la idea del bien. A ella accederemos una vez hayamos llevado una vida buena y hayamos filosofado lo suficiente para morir y que nuestra alma llegue al topus Uranus. Pues bien, ¿qué pasa con Aristóteles cuando llega a la Academia de Platón y estudia su teoría de las ideas? En un principio, el joven Aristóteles, llevado por la admiración que le tenía a su maestro, aceptó la teoría de las ideas y de la reminiscencia como ciertas. Sin embargo, poco a poco fue encontrando cosas extrañas. Al estar mucho más familiarizado con la profesión de sus padres, la medicina, Aristóteles se sentía un tanto extraño dejándose llevar únicamente por el pensamiento, sin acudir a los sentidos y a la sensación. En el conocimiento médico es necesario interactuar con cuerpos por medio de los sentidos para alcanzar conocimiento, por lo que privarse de ellos para alcanzar un conocimiento supuestamente más elevado resultaba para Aristóteles algo difícil de aceptar. Pasaron los años y, tras la muerte de su maestro Platón, Aristóteles hizo viajes y recorridos intelectuales para terminar escribiendo muchas obras que se dirigían en una dirección muy diferente a la platónica. Si nos fijamos en los títulos de las obras aristotélicas, veremos la razón. Tratado sobre los animales, sobre su reproducción, tratado acerca del cielo, una obra completa sobre física. Aristóteles no se privaba de los sentidos para alcanzar conocimiento, los utilizaba, creyendo que ellos eran necesarios para alcanzar a conocer el mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que el filósofo de Macedonia no tenía intereses por conocimientos suprasensibles, más allá del mundo físico y de lo que nos dan los sentidos. Muestra de ello son sus tratados de lógica, que se enfocan en las reglas sobre el pensamiento. Pero, y sobre todo, la metafísica es la obra centrada en aquel conocimiento sobre los objetos suprasensibles, sobre objetos que, a pesar de no ver en el mundo físico, son objeto de estudio y de ciencia. La enorme diferencia con Platón es que Aristóteles no creía que las cosas suprasensibles estuvieran en otro mundo, sino en este. Hay un orden regulando el mundo físico, el cosmos, el universo, y mediante el pensamiento podemos conocer ese orden.
Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad y, más que todas las demás, las sensaciones visuales. Con estas bellas palabras inicia Aristóteles el libro 1 de su Metafísica, cuyo primer capítulo se intitula El conocimiento de las causas y la sabiduría. En esta primera cita, como podemos observar, Aristóteles habla de sensaciones, aclarando por qué rumbo se desarrolla su pensamiento y cuánto se diferencia del de su maestro. La sensación es valiosa por sí misma. El puro hecho de sentir, escuchar o ver la naturaleza es ya complaciente para nuestro intelecto. Más lo es aún no solo ver, sino conocer el orden de todas las sensaciones que obtenemos del mundo. Esto nos distancia de otras especies animales. Los animales no humanos tienen, al igual que nosotros, sensaciones del mundo. Pero nosotros tenemos una gran capacidad de memoria y, sobre esta misma memoria, podemos tener experiencia. La experiencia es el recuerdo y la comparación entre casos particulares grabados en nuestra memoria para conocer reglas generales. Las reglas generales de la naturaleza, en su carácter universal, son conocidas por nuestro intelecto. De estas reglas surgen la ciencia y el arte. Ahora bien, todas las personas tienen cierta cantidad de experiencia, pero solo el sabio tiene el conocimiento de las más altas ciencias. Las más altas ciencias son las que se preguntan por las primeras causas de todo. Las causas de los cambios en la naturaleza, en los seres vivos, en los objetos celestes, en la sociedad misma. Y, sobre todas ellas, existe una sola ciencia que abarca y estudia los primeros principios de todo lo existente, de lo que ya varios filósofos llamaban ser. Esta ciencia es la filosofía primera, la filosofía de los primeros principios. Es muy común escuchar la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Esta pregunta, a veces bien intencionada, a veces solo hecha para denigrar esta disciplina, presupone que todo debe servir para algo. Por ejemplo, los conocimientos de un carpintero tienen la finalidad de crear muebles y diferentes objetos de madera, cuya finalidad es el uso y comodidad que puede brindarle al cliente. Sin embargo, la filosofía pareciera no servir para nada, por lo que debería ser desechada como algo impráctico. Pues bien, tanto para Aristóteles como para muchos filósofos de la época, la valoración es justamente al revés. Los saberes prácticos, como los de los artesanos, los médicos o los militares, son fundamentales para el funcionamiento de la polis griega, para la sociedad. Pero por encima de ellos, por encima del saber práctico, está el saber teorético. Este saber no se limita a satisfacer necesidades inmediatas y concretas, sino a alcanzar un conocimiento mucho mayor y más elevado. Este conocimiento, por ejemplo, lo encontramos en las distintas ciencias que hoy en día se desarrollan y que, a pesar de no producir un
producto útil para el consumo, no son cuestionadas porque sabemos que su valor radica en el mismo conocimiento que ellas alcanzan. Lo mismo pasa con la filosofía, que es el saber teórico por excelencia, un saber que busca saber simplemente por hacerlo, porque el anhelo por conocer el mundo es algo esencial a la especie humana, como ya afirmó Aristóteles al inicio de esta obra. La filosofía es la ciencia de la verdad. ¿Qué es la verdad? Aristóteles la define como decir de lo que es, y decir de lo que no es, lo que no es. Esta definición, que parece más bien un trabalenguas, se entiende más fácilmente si comenzamos por la primera palabra, decir. Decimos cosas del mundo, por lo que nuestro lenguaje trata de ser una clase de copia del mundo. Si nosotros decimos el árbol es verde, esta afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa. Es verdadera si, al ir a la realidad, constatamos que el árbol del que hablamos tiene un color verde. Aristóteles, en un análisis metalingüístico, logra ver que la verdad radica en la relación entre nuestro lenguaje y el mundo. Si decimos algo, y eso es lo que realmente es ese algo, en este caso el árbol, estaremos hablando con verdad. Diremos lo que realmente el árbol es. Es importante esta aclaración por la disputa que antecedió a Aristóteles, la ocurrida entre los sofistas y Sócrates. Para Sócrates existe una única verdad. Para los sofistas existían tantas verdades como personas. Para Sócrates, la verdad es la realidad. Para los sofistas, la verdad es un manejo de las palabras, manejo que puede manipularse a voluntad. Aristóteles se posiciona del lado de Sócrates, y con un argumento muy difícil de refutar. La verdad existe, y, de hecho, el hecho de que no la alcancemos no es problema de la realidad, sino de nuestro propio intelecto. Para refutar a los sofistas y a los relativistas, Aristóteles hace evidente la paradoja en la que caen los negacionistas de la verdad. Si ellos dicen que la verdad no existe, están haciendo una afirmación, la de que la verdad no existe. Para que esta afirmación tenga sentido, es necesario un lenguaje que sea verdadero, con significado y que corresponda a la realidad. En palabras más simples, para que la afirmación «la verdad no existe» sea verdadera, se necesita ya de la verdad. Esta afirmación niega lo que ella misma necesita para sostenerse y afirmarse. Tanto a los relativistas como a los filósofos anteriores a él, Aristóteles dedica varios capítulos en varios libros de su metafísica, pero ya hicimos mención de los suficientes para entender que lo que busca Aristóteles es la verdad, entendida como la congruencia o correspondencia entre lo que decimos que es el mundo y lo que realmente el mundo es. Ahora bien, lo que busca Aristóteles es una ciencia que conozca la verdad de los primeros principios, no solo del mundo actual, presente, sino de todo el mundo, de todo el universo, tanto espacial como temporalmente. Volvemos a la pregunta con la que iniciamos el video. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que espacial y temporalmente logramos existir en el año 2025 en un planeta que va paseándose por un espacio que parece infinito durante millones y millones de años? Para tratar de responder esto, Aristóteles no acudirá solo a la sensación que le ofrecen los sentidos, ya que no podemos viajar al pasado o a cualquier rincón del universo para atestiguar lo sucedido. Más bien, lo que hace Aristóteles es intentar averiguar la regla a la cual obedece el mundo actual para dirigirse intelectualmente al pasado, solo con el hilo conductor de un concepto fundamental, el de causa.
¿Qué entendemos por principio? Aristóteles tiene en cuenta que las palabras pueden usarse en diferentes sentidos, por lo que todo concepto que llega a tratar el filósofo en su metafísica es expuesto en varios sentidos, y en el sentido específico que a él le interesa. El sentido en el que a Aristóteles le interesa el concepto de principio es en el que parece equipararse al de causa. Si, por ejemplo, entendemos como principio del universo visible una explosión ocurrida hace millones de años, decimos que esta explosión fue principio y causa de todo. La causa es, en palabras más simples, aquello de lo cual proviene algo. Tanto en su física como en su metafísica, Aristóteles hace una distinción entre 4 tipos de causas, las cuales mueven a la naturaleza: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. La causa material es aquello de lo cual la cosa está hecha. La causa material de una mesa puede ser la madera, el plástico o el metal. La causa formal es la forma que amolda a la cosa. Por ejemplo, la forma de un círculo que hace circular a esta mesa, y la propia forma de mesa como mueble para sostener cosas. La causa eficiente es aquello que provoca el movimiento para que la cosa llegue a ser lo que es. El carpintero sería la causa eficiente de una mesa de madera. La causa final es aquella finalidad hacia la cual la cosa se dirige. Mientras el carpintero trabaja, la causa final de la madera es la mesa, llegar a ser mesa. Estas 4 causas, según Aristóteles, las encontramos en los cambios de todo el mundo, en todo ámbito. Ahora bien, las causas no las encontramos por separado, sino que es mediante el intelecto que podemos hacer esta separación. Otros 2 conceptos fundamentales que encuentra Aristóteles en el mundo son los de potencia y acto. Potencia quiere decir algo que una cosa puede llegar a ser. Un bebé recién nacido es caminante en potencia, pero no es sino tras más de un año que esta característica en potencia pasa a ser acto, a ser actualidad. El bebé que era caminante en potencia, al caminar es caminante en acto. Hay potencias que pueden no llegar a ser acto, pero no hay actos que no hayan sido alguna vez potencia. O al menos eso parece. Más adelante, Aristóteles afirmará que sí hay algo que necesariamente es en acto sin ser potencia. Mientras tanto, estos conceptos, los de las 4 causas y los de potencia y acto, son para Aristóteles evidentes frente al intelecto. Son conceptos suprasensibles porque no los captamos por medio de los sentidos. No nos llegan a través de la sensación, sino a través del intelecto. Varias son las nociones que agrega Aristóteles a las 4 causas y a los conceptos de potencia y acto, como los de privación, posición, tiempo, etc. Sin embargo, estos conceptos, varios de ellos enlistados en sus categorías, corresponden a la descripción que hacemos de las cosas particulares del mundo físico.
cuando lo que corresponde a la filosofía primera no son las entidades particulares, sino todo el universo, en su conjunto. Para hablar del todo como una unidad, hay que primero saber qué queremos decir de una parte de ese todo, de un algo, de una de las cosas de las que hablamos en este mundo. A estas cosas de las cuales predicamos características, las llaman tanto Aristóteles como otros filósofos ente. De hecho, Aristóteles define también la filosofía primera y la ontología como el estudio del ente en tanto que ente. Nuevamente, esta es una definición que parece oscurecer más las cosas en lugar de aclararlas, pero veamos unos ejemplos para que quede un poquito menos oscuro. Aristóteles entiende ente o entidad como aquella cosa de la que se predican cosas y que ella misma ya no se predica de nada. Podría entenderse como el sustantivo de una oración o el sujeto, aunque el término ente busca ir más allá de una mera categoría lingüística. El ente puede ser la categoría que utilizan todas las ciencias para conformar sus objetos de estudio. Por ejemplo, la biología estudia todos los entes vivos, los seres vivos. Aquellas entidades que cumplan con las características de la vida serán estudiadas por esta ciencia. En cambio, las matemáticas estudian los entes matemáticos, como los números, las magnitudes y las figuras. Si nos fijamos, los entes de las matemáticas son muy distintos de los de la biología. En la biología, los entes forman parte del mundo físico, mientras que los entes de la matemática solo están en nuestro intelecto. Sin embargo, al estudiar la matemática, pareciera que obtenemos un conocimiento mucho más exacto y universal que en las ciencias sobre entes del mundo físico, como lo es la biología. Por esto es que los pitagóricos y Platón entendían el saber matemático como algo más verdadero y real que el saber del mundo físico. Sin embargo, Aristóteles se aleja de esta posición, considerando a los entes de la matemática como inexistentes. ¿Qué entes son los que Aristóteles sí incluye en su visión del universo? La respuesta a esta pregunta la encontramos hasta el libro 12 de la Metafísica. Por una parte, Aristóteles afirma que existen los entes sensibles corruptibles. Por otro lado, tenemos la noción de los entes sensibles eternos. Y por último, existen los entes inmóviles. Los dos primeros corresponden al mundo físico. El último tipo de ente corresponde a una ciencia especial, la filosofía primera. Va a ser sencillo entender cuáles son los entes corruptibles. Son aquellos que cambian, que nacen y mueren, los materiales. Estos entes materiales los vemos durante toda nuestra vida y nosotros somos uno de ellos en nuestra expresión corporal. El mundo material está conformado, como su nombre lo dice, por materia. Sin embargo, si ahondamos un poco en qué significa materia, nos daremos cuenta de que es imposible hacernos una imagen en la mente de la materia en general. Lo que podemos imaginar son materiales particulares, como el bronce, el cobre, el hierro, el agua. La materia parece, más bien, una abstracción que engloba todos los materiales. Aristóteles nos dirá que la materia es potencia, porque es ella la que puede llegar a ser todo, y es lo que puede cambiar. Por otro lado, existe algo además de la materia, la forma que conforma a esta materia.
Estas formas en que se expresa la materia son los entes eternos. Al ser eternos, no nacen ni mueren, sino que permanecen idénticos a sí mismos durante toda la eternidad. Estas entidades son las que llamaba Platón ideas, las que moldean a los seres particulares del mundo. La forma de ratón es la que le da forma a la materia de la cual un ratón está hecho. Ahora bien, Aristóteles afirma que las ideas existen como formas, pero no en un mundo más allá, sino en este mundo. Cada cosa tiene su propia forma, y cada cosa se identifica con su esencia. Platón no estaría de acuerdo con esto, objetando que los diferentes seres humanos tenemos defectos y que, por ello, no nos identificamos plenamente con la idea de humano, sino solo parcialmente somos similares a ella. Aristóteles sostiene que no es así. Si bien tenemos defectos, estos defectos son accidentales, pero todos los seres humanos tenemos las características esenciales de un ser humano, sea cual sea la definición de esta esencia. De no hacerlo, no podríamos ser llamados así. Las ideas platónicas son entonces aterrizadas por Aristóteles en este mundo, por lo que, si bien el filósofo macedonio afirma la existencia de entidades suprasensibles, las rastrea en este mismo mundo, moldeando cada uno de los seres que existen. Es así como puede explicarse el cambio, y a la vez se puede sostener la existencia de las formas. Las formas moldean la materia, pero esta nunca cesa de cambiar. Esto no quiere decir que las formas dejen de existir. Ellas están ahí. Las podemos conocer por medio del intelecto, pero esto solo tras ver lo que es esencial a todos los seres que tienen tal o cual forma y eliminando lo accidental. Por ejemplo, para saber la definición de ojo, debemos ver los distintos ojos de las personas para encontrar que su forma es la de un órgano redondo capaz de recibir y sentir luz reflejada en otros objetos. Sin embargo, dentro de esta definición, eliminaremos el color azul, verde o café de las pupilas de los distintos ojos que vemos en el mundo, ya que esto es algo accidental, no esencial. El ojo, si en lugar de ser verde es azul, no deja de ser ojo. Pero bien, así explica Aristóteles las entidades sensibles corruptibles y las entidades sensibles eternas. Nos queda el tercer tipo, las entidades inmóviles, que en realidad es una sola entidad. A esta entidad es a la que tanto quiere llegar el filósofo, la entidad primera, la que causa todo. La conoce nuestro intelecto elevando las nociones que ha logrado conocer del mundo por encima del momento actual, hasta llegar a un primer principio. El presente es el momento que podemos presenciar de forma efectiva. Sobre el futuro, ¿podemos acaso especular? Sobre el pasado, podemos recordar lo vivido o investigar los indicios de acontecimientos desconocidos. Así, la constante expansión del universo parece ser el indicio de una explosión inicial. Ese inicio es el que nos remonta a nuestro hambre por conocer. Buscamos conocer más allá del presente, conocer el pasado, y más allá del pasado inmediato, todo pasado posible. Aristóteles no tuvo ni los conocimientos ni los instrumentos para saber esto, que el universo está en constante expansión.
Lo que tenía eran conceptos sobre causas y efectos. Si el mundo presente es cambiante, lo es porque la materia se transforma al ritmo de las causas. En un lenguaje aristotélico, potencias se actualizan en el constante movimiento de la materia para ser lo que son en los entes del mundo. Si una cosa ha sido, a su vez, causada por otra anterior, si todo movimiento proviene de un agente anterior que le impulsó, que le inició, ¿cuál es la causa del movimiento total del mundo? ¿Qué entidad le dio movimiento a la totalidad de movimientos del universo? Con los sentidos no podemos saberlo. No hay sensación efectiva ante nuestra mirada. Nos queda solamente ascender mediante el intelecto hasta el pasado e investigar el carácter conceptual del inicio de la existencia. Es imposible que se generen o destruyan ni el movimiento, pues existe desde siempre, ni el tiempo, ya que no podrían existir el antes y el después si no hubiera tiempo. Nos dice Aristóteles en el capítulo 6 del libro 12. El tiempo es algo eterno, porque si quisiéramos hablar del inicio o final del tiempo, esto solo podríamos hacerlo sobre el tiempo mismo. Por su parte, el movimiento también es eterno, pero debe, a su vez, provenir de algo, sostenerse en algo, porque todo movimiento proviene de algo. Este algo ha de ser algo inmóvil. Sí, este algo inmóvil que causa movimiento parece algo imposible, contradictorio, absurdo. Pero Aristóteles nos invita a ver que este es el único carácter que podría tener el inicio del universo. Todo objeto movido necesita algo que le mueva. Sin embargo, el primer causante de absolutamente todo movimiento, para ser el primer causante, debe carecer de movimiento, ya que, si tuviera movimiento, necesitaría de alguien que se lo diera, por lo que entonces no sería la primera causa. La causa primera debe ser, por lo tanto, inmóvil. Un motor, el motor que le da movimiento al mundo, pero sin él mismo tener movimiento. Un motor inmóvil. El motor inmóvil puede parecer algo extraño, pero debemos recordar que la palabra motor no se refería a un artefacto mecánico como lo entendemos hoy en día, sino en algo que cambiara otra cosa en cualquiera de sus cualidades. El fuego podría ser el motor para que el agua hierva, así como la voluntad de un individuo es un motor intangible, inaccesible para los sentidos, que impulsa a su cuerpo a moverse. Así, esta primera causa podría imprimir movimiento en el mundo material, sin tener que compartir el carácter material y el movimiento del mismo. Y hablando de materialidad, nos dice Aristóteles que una causa primera debería también ser inmaterial, debido a que la materia es el conjunto de todas las potencias posibles. Si hay un movimiento actual, es porque ese movimiento proviene de un actuar, de una perpetua actualidad. Si la primera causa fuera potencia en algo, al igual que la materia, significaría que todavía no llega a ser lo que debería ser, lo cual haría inexistente el mundo presente. Junto a ello, la materia requiere también de un agente externo para ser determinada y de una forma que le moldee, por lo que el primer motor, si fuera material, no sería primero, requeriría de alguien que le modificara y moldeara. El primer motor
al ser quien moldea y mueve sin ser moldeado y movido, necesariamente es inmaterial. Por último, la actividad de este primer motor debe ser la actividad más elevada y perfecta, la más digna, que concuerde con su capacidad de iniciar todo movimiento y de conformar la majestuosa obra a la que llamamos universo. Recordemos que, para Aristóteles, la actividad más elevada y digna no es la práctica, la que tiene una finalidad exterior a sí misma y concreta, sino la teorética, la que se justifica en sí misma y abarca todo. La actividad filosófica, el conocer por conocer, es la actividad más elevada. Los seres humanos podemos hacer filosofía, pero no todo el tiempo, no todo el día. Constantemente, el cuerpo nos llama a comer, a beber, a dormir, a satisfacer las necesidades corporales y particulares. No es algo malvado ni indigno satisfacerlas, todo cuerpo lo hace, pero satisfacer al cuerpo es satisfacer a un ente que, tarde o temprano, morirá. En cambio, conocer es acceder a una verdad infinita, eterna e inmortal. La tarea más digna es, por lo tanto, conocer por conocer. Y el ente que causa todo sin ser causado no puede más que hacer la actividad más elevada, conocer por el mismo conocer. ¿Y qué es lo que esta causa primera, este motor inmóvil, llega a conocer? No podría, a su vez, más que conocer lo más elevado, a la causa primera. Es decir, la actividad del motor inmóvil aristotélico consiste en conocerse a sí mismo, pensarse a sí mismo, por ser él la entidad primera y más elevada. El motor inmóvil es inmaterial, no tiene potencia, sino que es puro acto, y su acto es pensamiento, pensarse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Así, el intelecto del universo, que lo organiza todo y lo mueve todo, lo que hace al existir es autoconocerse. Sí, lo sé, para estas alturas ya estarás pensando que Aristóteles ya no está filosofando, sino más bien atravesando los efectos de una hierba psicodélica. Pero pensemos un poco en cómo hoy entendemos al universo y nuestro lugar en él. ¿Qué tarea nos hemos asignado al tratar de entendernos en el mundo en el cual aparecimos de repente? Años y años han pasado desde que los planetas se han formado y la materia se ha organizado para hacer emerger algo que pareciera impredecible: la vida. Millones y millones de años han pasado para que esta vida, estos primeros seres vivos de nuestro planeta, se desarrollaran con una aparente finalidad: seguir viviendo, expandirse y hacerse más complejos. Entre ellos, especies han surgido. Luego, especies de estas especies. Todo hasta llegar a nosotros, los seres humanos, como lo que pareciera un mero acontecimiento azaroso. Durante un periodo, nuestra especie desarrolló un cerebro muy grande, demasiado grande para el tamaño de su cráneo si lo comparamos con el de otras especies cercanas. Este cerebro, radicalmente plástico, llegó al lenguaje, luego a la religión, luego a la filosofía y a la ciencia. Somos materia de ese universo emergente, materia organizada de tal forma que no solamente nos dedicamos a vivir, sino a conocer al universo mismo.
Somos materia organizada para conocer a la materia misma, sus leyes, sus reglas y su orden. Un orden con distintos matices que hemos pulido, corregido, tachoneado y vuelto a escribir sobre el mundo en el cual habitamos y del cual formamos parte. En este escenario no suena tan descabellada una entidad superior, una entidad divina, un motor de todo, que esté pensando al mundo, siendo sus pensamientos las reglas y regularidades que encontramos en la naturaleza, sus leyes. Aristóteles creía que el intelecto era lo que compartíamos con la divinidad. La divinidad piensa todo el tiempo. Nosotros, los seres humanos, pensamos solo una parte del tiempo. Pero estamos en la misma sintonía intelectual, los seres humanos, y esta inteligencia cósmica. El motor inmóvil es descrito por Aristóteles como algo divino, por lo que compartimos con la divinidad es la capacidad de comprender el mundo. Y desde el punto de vista de la divinidad, la capacidad de comprendernos a nosotros mismos. La metafísica de Aristóteles puede resumirse entonces de la siguiente forma. El mundo tiene reglas, entre las cuales Aristóteles encuentra las causas, la potencia y el acto. Todo esto visto en el constante cambio de la materia. Esta misma materia tiene cambio, movimiento, por lo que este movimiento debe provenir de algo que no sea a su vez movido por nada más, el motor inmóvil. Si notamos algo, a diferencia de conceptos físicos, la metafísica hace uso de conceptos que no son capaces de ser sentidos, sino solo pensados. Esta va a ser la tendencia de toda obra metafísica en la historia de la filosofía. Hablar de conceptos intangibles, que a su vez sean necesarios en la tarea humana de querer conocer el mundo. Pues bien, esto es todo respecto a la metafísica de Aristóteles. Si te costó entender el video, ya te imaginarás lo que es leer el texto directamente. A mí la verdad me sacó muchísimas canas, pero espero al menos haber logrado transmitirte la concepción general de Aristóteles sobre la filosofía primera, sobre la primera causa del todo, del universo. Recuerda que si te gustó este video y quieres apoyarme, puedes hacerlo con tu like, tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Y si quieres apoyarme aún más, puedes adquirir una membresía por solo $1 al mes. Con esto mantengo a flote este proyecto y para agradecer tu apoyo, aparecerá tu nombre al final de cada video, como lo estás viendo en este momento en alguno de mis lados. Pues bien, yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía.